En la cena del Día del Padre, mi hijo Sebastián levantó su copa y dijo: por el hombre que me alimentó, me crió, y me enseñó lo que nunca quiero ser, un perdedor como él. La mesa estalló en carcajadas, y él puso una carta sobre la mesa. Estás aceptado en la residencia de ancianos. Levanté mi copa, lo miré directamente a los ojos y dije: por el hijo que cree que este es el final de mi historia. Su sonrisa desapareció. Él no sabía que yo tenía un último paso, y no estaba preparado para ello. Esta traición encendió un fuego en mí que destruiría todo lo que habían planeado. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El tintineo de los cubiertos se detuvo cuando Sebastián se puso de pie, copa en mano. Su rostro se torció en esa sonrisa burlona familiar que había visto demasiadas veces mientras crecía, mitad encanto, mitad algo más afilado. El elegante restaurante en el centro de la ciudad bullía con la energía del Día del Padre, familias brindando a nuestro alrededor bajo candelabros de cristal que proyectaban motas doradas sobre los manteles blancos. Julia estaba sentada a su lado, sus dedos de manicura tamborileando ligeramente en el tallo de su copa de vino, sus ojos moviéndose entre nosotros como si estuviera calculando probabilidades. Unos primos y una tía completaban la mesa, sus sonrisas educadas pero expectantes. Por el hombre que me alimentó, me crió y me enseñó lo que nunca quiero ser, un perdedor como él. La voz de Sebastián se escuchó, teñida de un falso afecto que no llegaba a sus ojos. La risa estalló, aguda y desigual. Mi prima se movió incómoda en su asiento mientras mi tía forzaba una risita, retorciendo la servilleta en su regazo. Julia asentía, sus labios curvándose en lo que probablemente pensó que era una simpatía de apoyo. Sentí que las palabras caían como un golpe en el estómago, un calor subiendo por mi pecho, pero mantuve mi expresión firme. Años de negociaciones en la sala de juntas me enseñaron a no ser el primero en flaquear. El aroma del filete a la parrilla y la mantequilla de ajo, tan apetitoso momentos antes, ahora se volvía empalagoso en el aire denso. Sebastián no había terminado. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y deslizó un sobre impecable sobre la mesa hacia mí, el papel susurrando contra el mantel. ¿Y por qué nos preocupamos, papá? Nos hemos encargado de todo. Estás aceptado en Villa Serena, un lugar de primera, vida asistida con todos los lujos, depósitos pagados. Es hora de que te relajes. El folleto en el interior brillaba bajo las luces. Sus páginas lustrosas mostraban a personas mayores sonrientes en jardines bien cuidados, jugando a las cartas en salones soleados. Palabras como cuidado compasivo y entorno seguro saltaban a la vista, pero yo vi el subtexto: incompetencia, obsolescencia. Mi mano se cerró alrededor de él, los bordes fríos y afilados, un temblor fugaz recorriendo mis dedos antes de controlarlo. Los recuerdos aparecieron como destellos. Noches tardías revisando las solicitudes de Sebastián para la universidad, vendiendo propiedades para cubrir su matrícula después de que el divorcio me dejara saliendo adelante a duras penas. Había reconstruido, pieza por pieza, convirtiendo esa modesta inmobiliaria en algo sólido, todo mientras él perseguía negocios rápidos que nunca llegaron a nada. ¿Por qué ahora?, pregunté, mi voz baja pero firme, hojeando las páginas sin levantar la vista. El camarero rondaba cerca, con los platos en equilibrio, sintiendo el cambio en el ambiente, pero fingiendo no hacerlo. Su interrupción fue una breve misericordia, mientras dejaba postres que nadie tocó. Sebastián se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Vamos, papá, tienes 65 años. ¿Esa casa grande en la zona residencial? Es demasiado. Ocurren caídas, se olvidan cosas. Solo estamos cuidando de ti. Julia intervino, su tono suave como piedra pulida. Es un lugar precioso, Carlos. Tendrías compañía, actividades. Mejor que estar dando vueltas solo. Solo. La palabra dolió, haciendo eco en la habitación vacía, desde que el divorcio finalizó hace una década. Pero entonces lo capté. La rápida mirada entre ellos, la mandíbula de Sebastián tensándose una fracción, los ojos de Julia entrecerrándose como si hubiera visto un defecto en un contrato. Mi casa no era solo un hogar. Era una propiedad de primer nivel en un vecindario cuyo valor se estaba disparando.
del tipo por el que los promotores inmobiliarios salivaban. Habían insinuado venderla antes, disfrazado de preocupación. Pero esto era un empujón. La risa había muerto, la mesa ahora en silencio, excepto por el zumbido distante de otras conversaciones. Levanté mi copa lentamente, el vino captando la luz, y encontré la mirada de Sebastián de frente. Su sonrisa burlona vaciló mientras hablaba. Por el hijo que cree que este es el final de mi historia. El tintineo resonó demasiado fuerte en el silencio. Unas pocas copas uniéndose vacilantemente a la mía. La sonrisa de Sebastián se desvaneció, reemplazada por un destello de incertidumbre. La mano de Julia congelada a medio camino de su servilleta. Dejé la copa con una calma deliberada, aparté mi silla y me puse de pie. El folleto permaneció en la mesa, un accesorio descartado. «Disfruten la comida», dije, asintiendo al grupo, mi voz uniforme. La boca de Sebastián se abrió, pero me di la vuelta, abriéndome paso por el concurrido comedor, la manija de latón de la puerta fría bajo mi palma mientras salía a la bulliciosa calle. La puerta del restaurante se cerró de golpe detrás de mí, amortiguando la voz de Sebastián que gritaba: «Papá, espera, hablemos de esto». No me detuve. La acera de la gran ciudad estaba viva con la multitud de la tarde. Los taxis tocando la bocina en el atasco. Había comenzado una lluvia ligera, empañando el aire y resbalando el pavimento, pero se sentía purificadora, lavando la tensión rancia del interior. Tomé un taxi, deslizándome en el asiento trasero, el cuero crujiendo bajo mi peso mientras le daba al conductor la dirección de Marta en otro barrio. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Sin duda, Sebastián. Pero lo dejé sonar, mirando las luces borrosas mientras nos alejábamos. El alivio me sorprendió, inesperado y agudo, como quitarse un abrigo pesado. Durante años me había desvivido por él, excusando sus pullas como estrés de su trabajo mediocre, sus crecientes deudas por malas inversiones, pero ese brindis lo cristalizó todo. Mientras el taxi se incorporaba al puente, con el río oscuro y agitado debajo, me aferré a la manija de la puerta. Mis pensamientos acelerados. Necesitaba perspectiva, alguien que viera a través de las fachadas. Marta había sido ese ancla desde el divorcio. Sus consejos sensatos me ayudaron a salir adelante cuando los abogados de Julia intentaron despojarme de todo. El viaje se alargó, la lluvia golpeando más fuerte en el techo, los limpiaparabrisas moviéndose en arcos rítmicos. Mi teléfono vibró de nuevo. 2 veces más, los mensajes de voz acumulándose. Pero lo silencié, concentrándome en el brillo de las luces del tablero reflejándose en las calles mojadas. Para cuando llegamos a su casa, el vecindario tranquilo bajo las farolas, mi pulso se había estabilizado en algo decidido. Marta abrió la puerta antes de que yo llamara. Su cabello plateado recogido, las gafas de lectura posadas en su nariz como si hubiera estado enterrada en archivos. «Carlos, ¿a estas horas? Entra. Pareces como si hubieras visto un fantasma». Su sala de estar me dio la bienvenida. La cálida luz de las lámparas sobre estanterías repletas de tomos legales, el leve aroma a té de manzanilla flotando en el aire. Me hundí en el sillón, aceptando la taza que ella puso en mis manos. El día del padre no salió como estaba planeado. Le conté la cena, la punzada del brindis, el insulto del folleto, mis palabras medidas pero con el filo de la ira que había contenido. Marta escuchó, paseando lentamente, sus ojos agudos entrecerrándose. «Eso suena a más que preocupación», dijo finalmente, deteniéndose junto a la ventana donde la lluvia manchaba el cristal. «Sebastián ha estado en un agujero financiero. La startup de Julia fracasó el año pasado. Los dejó enterrados en préstamos. Tu casa podría valer una fortuna ahora, con el mercado en auge». Asentí, las piezas encajando. Se miraron el uno al otro, como cómplices. Mi teléfono yacía en silencio sobre la mesa de centro, pero el peso de las llamadas ignoradas me presionaba. Marta se acercó a su escritorio, revolviendo una pila de correo. Esto llegó ayer, dirigido a mí, pero creo que era para otra persona. Quizás Sebastián pensó que yo apoyaría su jugada. Me entregó un sobre, con matasellos de su oficina. Dentro, una carta detallaba el plan de la residencia de ancianos, presentándome como alguien cada vez más olvidadizo y en riesgo.
con una postdata. Una vez que esté instalado, podemos poner la propiedad en venta, debería cubrir el déficit. Y más. Las palabras se volvieron borrosas por un momento. La traición hundiéndose más profundo, pero alimentó una fría claridad. Asumieron que tú me convencerías. Murmuré, doblando el papel con cuidado, mis dedos ahora firmes. Marta se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados. Te están subestimando, Carlos. Siempre lo han hecho. ¿Recuerdas el divorcio? Luchaste entonces, metódicamente. Esto no es diferente. Sus palabras despertaron mi resolución, la seguridad de la habitación envolviéndome como una armadura. Pero al mirar el reloj, acercándose la medianoche, la sospecha se solidificó. Esto no era solo codicia, era un plan con grietas que podía explotar. Me puse de pie agradeciéndole, la carta guardada en mi bolsillo como un arma. La lluvia había amainado cuando salí, tomando otro taxi a casa. Las luces de la ciudad prometiendo ahora más que sombras. El puente se arqueaba delante mientras agarraba el volante. La carta de la oficina de Sebastián todavía doblada en mi bolsillo, sus bordes presionando contra mi muslo como un recordatorio persistente. El viaje de regreso desde el otro barrio se extendió hasta las primeras horas de la mañana. El horizonte de la ciudad emergiendo a través de una neblina de luz del amanecer, el tráfico disminuyendo mientras los viajeros aún no habían inundado las calles. La lluvia había dado paso a una niebla brumosa, reflejando el torbellino en mi mente. Cómo se habían torcido años de apoyo silencioso en este empujón calculado. Entré en mi garaje en la zona residencial a las afueras de la ciudad. El familiar crujido de la grava bajo los neumáticos me ancló. Aunque la casa se cernía más grande ahora, un símbolo de lo que pretendían arrebatarme. Al abrir la puerta principal, entré en el silencioso vestíbulo, el aire todavía con el leve aroma del café de la noche anterior. El correo se había acumulado en la mesa del recibidor durante mi ausencia, los sobres esparcidos como promesas olvidadas. Los revisé metódicamente, facturas y circulares dando paso a un paquete más grueso de una inmobiliaria local. Mis dedos se detuvieron en el sello, un logotipo brillante que gritaba oportunismo. Al abrirlo, extendí el contenido sobre la encimera de la cocina, los papeles revoloteando ligeramente con la corriente de una ventana abierta. Notas de tasación preliminar me devolvieron la mirada, detallando los metros cuadrados, comparables recientes en el vecindario, y un valor proyectado que hizo que mi estómago se contrajera, lo suficientemente alto como para rescatar el barco hundido de cualquiera. El nombre de Sebastián aparecía en la sección del cliente, con una nota sobre la preparación para una venta rápida después de la reubicación. Reubicación. La palabra hizo eco del folleto de la residencia de ancianos, vinculando su plan con tinta cruda. Caminé por la cocina, el granito frío de la encimera bajo mis palmas. Mientras me inclinaba, buscando fechas. Habían iniciado esto semanas antes de la emboscada de la cena. Un recuerdo rápido afloró, transfiriendo fondos para la primera empresa de Sebastián después de la universidad. Sus llamadas agradecidas de entonces ahora sonaban huecas frente a esta traición. La invasión alimentó un ardor constante, pero lo canalicé, cogiendo mi teléfono. El número de Emilia estaba en marcación rápida. Su voz contestó al segundo timbre, somnolienta pero alerta. «Papá, ¿todo bien? ¿Es temprano?» Le conté la cena de nuevo, esta vez añadiendo la carta de Marta y los documentos frescos, mi tono uniforme pero afilado. «No solo me están echando, Emi. Tienen tasadores en fila, con los ojos puestos en la casa como si ya fuera suya». Su respuesta fue aguda, un jadeo cortante. ¿Qué? Sebastián no haría. Espera. Sí, lo haría. Esa serpiente. Julia probablemente está moviendo los hilos. Siempre ha maquinado detrás de sonrisas. Voy para allá. Dame una hora para vestirme y salir a la carretera desde el estado vecino. No te apresures, pero... Sí. Me vendría bien el apoyo. Hablamos más. Sus preguntas indagando. ¿Había notado que sus deudas aumentaban? Pistas de reuniones familiares donde Julia esquivaba hablar de trabajo. Admití las señales que había ignorado, como las vagas peticiones de préstamos de Sebastián el año pasado, vinculadas al fracaso de la startup de ella. Invirtieron todo en alguna aplicación que fracasó. Millones de dólares de deuda por lo que he podido reconstruir. La voz de Emilia se elevó.
indignada. Eso no es excusa para pasar por encima de ti. Estaré allí pronto. Arreglaremos esto. La llamada terminó con el motor de su coche, rugiendo de fondo. Su indignación una bomba para mi aislamiento. Dejé el teléfono. Su pantalla iluminándose con una notificación perdida. Otra de Sebastián. Ignorada. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, proyectando largas sombras sobre los papeles, y los reuní en una carpeta, pasos para contrarrestar su movimiento. Mientras esperaba, preparando café fresco, mis pensamientos se volvieron estratégicos. Ángulos legales, protecciones que había pasado por alto. El timbre sonó antes de lo esperado. Llevándome al recibidor, un golpe firme resonó en el pasillo, sacándome de mis pensamientos mientras enderezaba la carpeta en la encimera. Abrí la puerta a Emilia, su rostro enrojecido por el viaje, el cabello alborotado y los ojos fieros. Entró sin preámbulos, envolviéndome en un abrazo rápido que alivió momentáneamente el nudo en mi pecho. Papá, enséñamelo todo. No vamos a dejar que se salgan con la suya. Nos trasladamos a la sala de estar. Los papeles se extendieron sobre la mesa de centro como un mapa de guerra. Emilia los examinó, sus dedos trazando las cifras de la tasación. Esto es premeditado. Necesitamos experiencia. Marta es la indicada, ¿verdad? ¿Tu amiga abogada? Asentí, llamando a Marta mientras Emilia caminaba de un lado a otro. Es brillante. Ya vio a través de esa carta. Marta aceptó reunirse en el centro, en una cafetería tranquila cerca de su antigua oficina, un terreno neutral lejos de miradas indiscretas. Cogimos nuestros abrigos, el corto viaje a la gran ciudad, un puente de silencio compartido. Emilia agarraba la manija de la puerta del pasajero como si se preparara para el impacto. La cafetería zumbaba suavemente, clientes de mediodía murmurando sobre sus portátiles. El aroma a café expreso recién hecho chocaba con el amargo filo de nuestro propósito. Marta esperaba en un reservado de la esquina, su maletín abierto, las gafas posadas en la nariz. ¿Trajeron los originales?, preguntó, su voz nítida y profesional. Deslizamos los documentos, Emilia añadiendo. ¿Y este formulario de poder notarial? Sebastián lo envió el mes pasado, diciendo que era por si acaso. Papá no lo firmó. Marta lo examinó bajo la lámpara del reservado, su dedo trazando la línea de la firma. La tinta parecía extraña, una presión desigual, donde mi nombre se curvaba de una manera que nunca escribo. Esto no es tuyo, Carlos. Falsificado. Y bastante mal, por cierto. ¿Obra de Julia? Como exabogada, debería saberlo mejor, pero la desesperación nubla el juicio. Emilia se inclinó, con voz urgente. ¿Podemos probarlo? ¿Atraparlos legalmente? Análisis de escritura. ¿Marcas de tiempo? Sí. Pero construiremos el caso en silencio. El análisis de Marta fluyó, señalando discrepancias en las fechas vinculadas a la tasación. Lo absorbí todo. La alianza se solidificaba como argamasa, recordando el papel de Francisco en acuerdos pasados donde su pericia financiera había salvado mis activos durante el divorcio. Una lealtad que ahora se sentía como un salvavidas. Mi teléfono vibró a mitad de la discusión. La pantalla mostrando el nombre de Francisco. Contesté, poniéndolo en altavoz. Carlos, me alegro de encontrarte. Sebastián ha estado husmeando en tus cuentas de inversión. Llamó a mi oficina ayer, reclamando un poder notarial. Le di largas, pero te aviso, está presionando mucho. Las palabras quedaron suspendidas, intensificando el aire. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par, Marta asintiendo con conocimiento. Eso es intento de fraude. Los atraparemos con esto. Francisco continuó, con tono grave. Cuídate la espalda. El nombre de Julia también apareció en la consulta. Llama si necesitas que bloquee las cosas. Al colgar, el grupo se acercó más. Las ideas surgiendo. Monitorear sus movimientos. Reunir más pruebas sin alertarlos. El impulso crecía, un frente unido contra la codicia. Pero cuando sonó un mensaje de Sebastián, necesitamos hablar. Papá, sentí que la red se cerraba. Nuestro plan apenas comenzando a tejer su respuesta. Con el murmullo de la cafetería desvaneciéndose detrás de nosotros, saqué mi teléfono para poner las ruedas en movimiento.
las notas dispersas de nuestras reuniones aún frescas en mi bolsillo, como planos para un ajuste de cuentas largamente esperado. Emilia me apretó el brazo antes de regresar al estado vecino. Sus palabras de despedida un impulso silencioso. Mantente alerta, papá. Estamos contigo. Marta ya había enviado un mensaje con consejos legales sobre grabaciones discretas, enfatizando las leyes estatales que permitían el consentimiento de una de las partes en hogares privados. De vuelta en mi casa, ajusté ligeramente el plan, optando por una grabadora de voz oculta en un cajón del aparador. Su aplicación se sincronizó con mi teléfono como respaldo. La noche siguiente llegó rápidamente. Mis preparativos estaban completos mientras colocaba los platos en la mesa del comedor. Los cubiertos brillando bajo las suaves luces del techo que parpadearon una vez, como si sintieran la corriente subterránea. Llamé a Sebastián, apoyado en la encimera, la voz medida para enmascarar la estrategia. Hijo, hablemos de esa idea de la residencia. Cena aquí mañana. Julia también. Podemos concretar los detalles. Su pausa se alargó. Luego la aceptación llegó con cautela, teñida de sorpresa. ¿En serio? Claro, papá. Allí estaremos. ¿A las 7 te parece bien? La voz de Julia murmuró de fondo, aprobando. Llegaron a tiempo. Sebastián entregó una botella de tinto con una calidez forzada, su apretón de manos más firme de lo habitual. Julia lo siguió, su sonrisa pulida pero sus ojos escaneando la habitación como un inventario de tasación. Nos sentamos a la mesa. La grabadora se activó silenciosamente desde la aplicación de mi bolsillo, su tenue luz de estado oculta en mi regazo. Serví vino, dirigiendo la conversación casual hacia el folleto que habían dejado. Villa Serena parece sólida. ¿Qué les hizo elegirla? Sebastián se relajó en su silla, haciendo girar la pasta con el tenedor. Es de las mejores, papá. Segura. Con actividades. Mejor que manejar este lugar solo. Julia asintió, añadiendo suavemente. Y con el mercado en alza, la transición podría liberar recursos para todos. Indagué suavemente, pasando la cesta del pan. ¿Recursos? ¿Se refieren a la venta de la casa? Las palabras quedaron suspendidas, un empujón deliberado. Julia bebió su vino, la copa temblando ligeramente en su mano. Bueno, sí. Una vez que estés instalado, venderla cubriría los costos. Quizás saldar algunas obligaciones que tenemos pendientes. El pie de Sebastián la rozó bajo la mesa, pero ella continuó, su voz bajando. Las deudas de nuestra startup nos están aplastando. Préstamos del fracaso de esa aplicación. El capital de esta casa. Salía borrón y cuenta nueva. Nos daría un respiro. La admisión aterrizó como un alfiler caído, capturada con claridad digital. Asentí neutralmente, mi mente corriendo hacia cenas familiares pasadas, donde la risa fluía libremente, ahora agriada por esta confesión velada que contrastaba con esos recuerdos. ¿Tan malas son las deudas? Nunca mencionaron el alcance. Sebastián se movió, desviando el tema. Es temporal. Esto también es por tu bien. No más preocupaciones. Pero los ojos de Julia se movieron rápidamente, dándose cuenta del desliz. Su servilleta se retorció en su regazo. Terminamos la comida en medio de una charla forzada. Mis preguntas girando en torno a las finanzas sin presionar demasiado. Cuando se fueron, Sebastián me dio una palmada en el hombro. Me alegro de que estés entrando en razón, papá. Julia se hizo eco, su abrazo breve y frío. Solo, recuperé el dispositivo, reproduciendo el audio en la penumbra de la cocina. Las palabras de Julia resonando condenatoriamente. Intención de vender. Deudas como motivo. Un triunfo se agitó, pero también un hilo de tristeza por lo que se había convertido la familia. El archivo se guardó de forma segura. Reflexioné sobre los siguientes pasos. Las pruebas acumulándose como un castillo de naipes listo para derribar su casa de mentiras. El horizonte de la ciudad se encogía en el retrovisor mientras me dirigía hacia respuestas del pasado. El archivo de audio, respaldado en una memoria USB en la guantera, su revelación todavía zumbando en mis oídos como un eco persistente. El viaje a la casa de Catalina en otra zona residencial tomó 1 hora, el tráfico disminuyendo a medida que el bullicio de la gran ciudad daba paso a calles arboladas,
dándome espacio para procesar el botín de la cena. Catalina y yo nos habíamos separado amistosamente después del divorcio, la distancia creciendo por remordimientos compartidos. Pero las tarjetas de felicitación ocasionales mantenían un delgado hilo intacto. Me detuve frente a su modesta casa, la luz del porche proyectando un brillo acogedor que se atenuaba ligeramente con la niebla de la tarde. Abrió la puerta antes de que yo llamara, su rostro suavizándose por la sorpresa, mechones plateados en su cabello captando la luz. Carlos, esto es inesperado. Entra. Un té. Nos instalamos en su acogedora cocina, tazas humeando sobre la mesa de roble, una vieja foto familiar en el refrigerador atrayendo mi mirada. Nosotros más jóvenes con un Sebastián sonriendo con todos sus dientes, un motivo de tiempos más felices ahora teñido de ironía. Entré en materia, mencionando el incidente del Día del Padre sin todos los detalles. Sebastián está presionando mucho para que haya cambios. Me hizo preguntarme sobre patrones de antes. Catalina revolvió su té lentamente, la cuchara tintineando contra la porcelana. ¿Patrones? Como el dinero que pidió prestado hace unos años. Dijo que era para una campaña benéfica en el trabajo, para ayudar a niños o algo así. Le di $10,000, sin hacer preguntas. Su admisión quedó en el aire, incitándome a inclinarme. ¿Y no lo era? Se levantó sacando una carpeta de un cajón, los bordes amarillentos como secretos olvidados. Correos electrónicos aquí, cheques escaneados. Resulta que financió un viaje a la ciudad del juego con Julia. Extravagante por lo que reconstruí después. Se disculpó vagamente, pero la mentira quedó. La deslizó sobre la mesa. Los documentos desplegándose para revelar transferencias bancarias. Mensajes prometiendo un reembolso que nunca llegó. Ojeé. Las inconsistencias evidentes. Las fechas superpuestas con el lanzamiento de su startup. Las excusas tan delgadas como el papel. Un recuerdo afloró. Catalina y yo, durante el divorcio, compartiendo cafés tranquilos donde ella prometió proteger a Sebastián de nuestras consecuencias, su franqueza ahora un puente desde esa empatía. ¿Por qué guardaste esto? Su voz se suavizó, arrepentida. Esperaba que cambiara. Pero si te está haciendo daño ahora, úsalo. Es mi hijo, pero la justicia importa. Hablamos más, sus ideas superponiéndose a la grabación, patrones de engaño que se remontaban en el tiempo. Una lágrima brilló en su ojo cuando admitió. Lo permití demasiado tiempo, pensando que era solo juventud. Le di una palmadita en la mano, asegurándole que no había culpa, el intercambio sellando más pruebas en mi arsenal. Conduciendo de regreso, las carpetas aseguradas junto a la memoria. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sebastián. Oí que visitaste a mamá. ¿Todo bien? La conciencia me punzó, la urgencia creciendo mientras apretaba el volante con más fuerza, los engranajes legales necesitando cambiar a una marcha superior. La zona residencial se desvaneció detrás mientras la carpeta de Catalina susurraba a mi lado, instando a pasos más audaces en medio del zumbido de la autopista de regreso al otro barrio, donde el consejo firme de Marta esperaba. El viaje se desdibujó con pensamientos sobre el mensaje de Sebastián, su inquisitivo ¿todo bien? Una sonda velada que insinuaba nervios a flor de piel. Entré en su garaje al anochecer. Los documentos agarrados como munición, explicando brevemente la visita en su umbral. La prueba de Catalina sella el patrón. Ahora nos fortificamos. Dentro, Emilia ya había llegado, su portátil abierto en la mesa del comedor, presentando a su contacto, una especialista en caligrafía forense llamada Lena, con delgadas gafas enmarcando unos ojos atentos. Lena es la mejor, me debe una de un caso el año pasado. Desplegamos el formulario de poder notarial. Su marca falsificada brillando bajo una lámpara portátil que Lena sacó de su kit. Ajustó la lupa, magnificando las curvas y presiones. ¿Ven la vacilación en el trazo descendente? Sus muestras fluyen de manera uniforme. Esta está trazada. Densidad de tinta inconsistente. Su análisis fue clínico. El puntero trazando cada defecto mientras Emilia asentía, tomando notas. Fabricación definitiva. Declaración jurada lista para el tribunal por la mañana. Marta, paseando con café en mano, absorbió esto mientras delineaba la demanda. Fraude. Explotación de personas mayores. Vinculamos la grabación, las acciones de Catalina,
Esta falsificación. Redactaré la queja esta noche. La presentaré discretamente mañana. Su voz transmitía precisión. Un plan desplegándose mientras yo llamaba a Francisco en una aplicación encriptada. Su rostro pixelándose brevemente en la pantalla. Carlos, guíame a través de los activos. Detallé cuentas, propiedades, el recuerdo aflorando, la lucha post-divorcio, acuerdos tardíos y terrenos baldíos que construyeron mi cartera desde cero. Ahora tesoros vulnerables que proteger. Francisco navegó las transferencias de forma remota. Los fondos moviéndose a fideicomisos irrevocables. Las pulsaciones de teclas haciendo eco de mis directivas. Bloqueado. En el extranjero si es necesario. Pero el acceso nacional preservado. Se encontrarán con muros. Un día de movimientos orquestados después, hicimos una pausa para respirar. Lena guardando sus herramientas mientras Emilia me apretaba el hombro. Ahora estamos blindados. Pero la urgencia tiraba. Me dirigí a casa para coger lo esencial. Las calles de la zona residencial tranquilas bajo las farolas. En la puerta, la llave y la cerradura. Se resistió. Giré de nuevo. Nada. El corazón acelerándose. Probé la entrada trasera. La misma terca negativa. La luz del porche de un vecino se encendió. La señora Serrano asomándose. Carlos, el equipo de Sebastián estuvo aquí antes. Un cerrajero. Una furgoneta de servicios públicos. Dijeron que era mantenimiento, pero las luces están apagadas dentro. Su susurro llegó por encima de la valla, el haz de la linterna bailando en mi cara. La conmoción me recorrió, pero la resolución se endureció. Llamé a Marta a mitad de la retirada, el motor rugiendo mientras me alejaba a toda velocidad, la escalada de Sebastián, un empujón flagrante que solo afiló nuestra ventaja. Las palabras de la vecina persistían mientras me instalaba en un alojamiento temporal en un hotel discreto cerca del otro barrio, la vigilancia agudizándose con cada sombra no comprobada en el espejo del vestíbulo. Servicios cortados, cerraduras cambiadas, un asedio burdo para forzar mi mano. Pero había anticipado la agresión. El teléfono en silencio por ahora. Revisé las transferencias en mi tableta, los saldos seguros en cuentas seguras, mientras enviaba un mensaje a Emilia. A salvo, acelera las presentaciones. La mañana trajo un golpe, oficiales uniformados, las placas brillando bajo los fluorescentes del pasillo. Señor Torres, se ha presentado una denuncia. Su hijo afirma que está desaparecido, posiblemente desorientado. Sus preguntas indagaron suavemente. Las libretas en ristre. Les miré fijamente. Estoy bien, oficiales. Solo un malentendido familiar. Me he reubicado temporalmente por tranquilidad. Lo anotaron marchándose con garantías de seguimiento, la copia de la denuncia que dejaron un crudo artefacto de la desesperación de Sebastián. De vuelta en la habitación, le escribí un mensaje. Consciente de la denuncia, a salvo en mis propios términos, tus acciones han sido notadas. Enviado, las palabras una estocada medida. La pantalla del teléfono parpadeando confirmación antes de oscurecerse de nuevo. Emilia llegó poco después, con carpetas bajo el brazo. La policía nos avisó. Sebastián te está presentando como inestable para justificar el control. Marta lo está incorporando a la demanda. Pinta su motivo más claro. Nos apiñamos sobre los restos del desayuno, su tono de aliento firme. Esto se le vuelve en contra. Estamos listos para la ofensiva judicial. Marta se unió por conferencia, la voz crepitando por el altavoz. Queja refinada. Solicitud de audiencia de emergencia para una orden judicial contra más interferencias. Cadena de pruebas irrompible. A mitad de la discusión, la llamada de Francisco interrumpió. Su tono urgente. Indagué más sobre esas acciones. Las huellas de Julia por todas partes. Documentos de transferencia falsificados movieron acciones a su empresa fantasma la semana pasada. Las alertas estaban enterradas, pero rastreé el rastro. La revelación golpeó como una sacudida. Las notificaciones de la pantalla cayendo en cascada mientras compartía capturas de pantalla. Transferencias fechadas después de la cena, su nombre incrustado en los libros de contabilidad digitales. La reflexión me golpeó. La vida estable que había labrado. Salas de juntas y noches tardías, ahora saqueada en las sombras que exigían ser reclamadas. Los ojos de Emilia brillaron.
Eso es robo descarado. Añade cargos. Trazamos contramedidas. Marta ajustando las presentaciones sobre la marcha. La habitación en silencio, rota solo por el tecleo, reflejando mi creciente furia. Al caer la noche, con las pruebas de las acciones integradas, la audiencia se cernía más cerca. Un escenario judicial preparado para desenredar su red. Las puertas del juzgado se cernían mientras entrábamos. El peso de las pruebas reunidas estabilizando mi paso a través de pasillos bulliciosos, bordeados de pasos resonantes y consultas susurradas. Emilia flanqueaba a mi izquierda, su mano rozando mi brazo en silenciosa solidaridad, mientras Marta lideraba con el maletín en ristre, sus tacones resonando decididamente en los suelos de mármol. La sala del tribunal esperaba más allá de pesados paneles de roble. El aire denso con olores a madera pulida y el bajo zumbido de las luces fluorescentes. Tomamos asiento en la mesa del demandante. La carpeta de pruebas, documentos falsificados, grabaciones, rastros de acciones descansando como un centinela ante mí. El juez entró, su toga ondeando, el mazo golpeando para poner orden mientras comenzaba el procedimiento. Marta se levantó primero, su voz imponente pero precisa. Señoría, presentamos pruebas irrefutables de fraude y explotación. Un poder notarial falsificado, transferencias ilícitas de acciones y admisiones grabadas de la intención de apoderarse de los activos. Entregó el paquete, el proyector cobrando vida, iluminando las inconsistencias magnificadas de la falsificación en la pantalla. Sebastián y Julia estaban sentados enfrente, su abogado interrumpiendo suavemente. ¿Objeción? ¿Relevancia? La edad del señor Torres sugiere una capacidad disminuida. La familia actuó en su mejor interés. Pero Marta contraatacó, reproduciendo fragmentos de audio de la cena, la voz de Julia crepitando por los altavoces. El capital de esta casa haría borrón y cuenta nueva. El silencio cayó. El rostro de Sebastián se tensó, susurrando urgentemente a Julia, cuya máscara compuesta se deslizó, los dedos tamborileando en el borde de la mesa. El juez se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Abogado, llame al notario. Una mujer de mediana edad se acercó al estrado, prestando juramento en medio del silencio de la sala. Marta indagó. ¿Usted fue testigo de esta firma, a pesar de las discrepancias? La notaria vaciló, los papeles susurrando en su mano. Confié en el presentador. Julia Torres lo manejó. Los ojos de Julia se entrecerraron. Un murmullo recorrió a los espectadores mientras el juez presionaba. La complicidad en la falsificación conlleva sanciones. Explique el descuido. El nerviosismo de la mujer creció, las admisiones saliendo a trompicones. Un proceso apresurado. Se pasaron por alto las señales de alerta, socavando su defensa capa por capa. Mientras el contrainterrogatorio alcanzaba su punto álgido, yo permanecía observador, un pensamiento rápido destellando sobre los cierres de acuerdos de mi carrera temprana en oficinas sofocantes, tratos sellados con un enfoque inquebrantable, que desmentía cualquier noción de fragilidad que ahora me lanzaban. Sus acusaciones resonaban huecas contra las pruebas crecientes, la tensión enrollándose como un resorte. Después de un breve descanso, el contrainterrogatorio se reanudó, pero las grietas se ensancharon, las afirmaciones evasivas de Sebastián flaqueando bajo el escrutinio, la fachada de Julia fracturándose con cada embestida probatoria. El juez suspendió brevemente la sesión, la sombra del mazo persistiendo en el estrado, llamando a mi testimonio a continuación. En medio de pullas sin resolver, el receso terminó con un golpe seco, llamándome al estrado donde la verdad esperaba. El eco del mazo se desvaneció mientras me levantaba, apoyándome en la fría madera de la barandilla. Prestado el juramento, con voz firme, comencé bajo la guía de Marta. He gestionado mis finanzas de forma independiente durante décadas. Negocios inmobiliarios reconstruidos después del divorcio, produciendo rendimientos estables. Ella pidió detalles, y yo desvelé registros, carteras diversificadas, rendimientos consistentes, lejos de la incompetencia que pintaban. Un recuerdo se agitó. Noches estudiando libros de contabilidad después de la separación, forjando una autosuficiencia que ahora me blindaba. El juez aclaró. ¿Y estas salvaguardas? Preventivas, señoría.
Los activos se trasladaron a fideicomisos. La escritura de la casa se cedió a mi hija Emilia hace semanas, de forma irrevocable. Los papeles se pasaron, sus bordes afilados cortando el aire. La mirada de Emilia encontrándose con la mía con un orgullo silencioso desde el otro lado de la sala. El murmullo de Sebastián se elevó, reactivo. Eso es evasión, prueba inestabilidad. Pero continué, con tono medido. Ahorros ocultos que pasaron por alto, cuentas en el extranjero de ventas legítimas, intactas por sus maquinaciones. La tensión aumentó mientras giraba hacia la propuesta. Las palabras deliberadas. Ofrezco una resolución condicional. Confiesen el fraude, devuelvan los fondos robados o enfrenten una escalada penal. Justicia. No ruina, pero sí responsabilidad. La sala se agitó, el respingo de Sebastián visible, las manos de Julia apretándose mientras el juez hacía una pausa pensativa. Las preguntas siguieron rápidamente, mis respuestas desvelando más, los rastros de acciones revertidos preliminarmente, su control aflojándose. Una oleada interna crecía. El empoderamiento alcanzando su cresta como una ola contenida durante demasiado tiempo. Mientras las reacciones hervían, Emilia asintiendo sutilmente, los antagonistas moviéndose incómodos. El juez sopesó la oferta, los fallos cerniéndose en el horizonte. La sala se aquietó cuando el juez carraspeó, el eco de mis palabras aún flotando en el aire cargado. La mirada de Sebastián se desvió hacia Julia, sus labios apretados en una delgada línea de desafío apenas contenido. Volvimos a nuestros asientos. La superficie pulida del estrado reflejando las luces del techo que proyectaban sombras alargadas por el suelo. Emilia me apretó la mano bajo la mesa, un ancla silenciosa, mientras Marta organizaba sus notas con una calma deliberada. El juez examinó los archivos presentados una vez más, su voz resonante e imparcial. Después de revisar las pruebas, documentos falsificados, transferencias no autorizadas e intenciones grabadas, encuentro que las acciones de los demandados constituyen fraude y explotación. El poder notarial queda por la presente anulado, se prohíbe el embargo de activos, y el asunto se remite al fiscal del distrito para su revisión penal. Un murmullo recorrió la sala. Los hombros de Sebastián hundiéndose como si las palabras llevaran un peso físico. Las manos de Julia aferrándose al borde de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El mazo golpeó con finalidad, sellando el veredicto. Los fiscales asintieron desde los márgenes, señalando la escalada, mientras un secretario barajaba papeles, notificando a Julia de las investigaciones pendientes del Comité de Ética que podrían despojarla de su licencia. Momentos después del martillazo, nos reunimos fuera en un pasillo silencioso, el zumbido fluorescente del techo contrastando con la tormenta interior. Sebastián se acercó vacilante, Julia siguiéndolo pero deteniéndose en seco, con los brazos cruzados en aislamiento. Su voz se quebró, baja y urgente. Papá, yo, me equivoqué. Las deudas me cegaron. Julia me presionó, pero fue mi decisión. Por favor, sin cargos. Lo arreglaré. Le miré a los ojos, la súplica despertando un breve pensamiento de clemencias pasadas. Préstamos pasados por alto, errores excusados en su juventud, ahora endurecidos por el costo de la traición. Confesión anotada, pero los términos se mantienen. Devuelve cada céntimo. Terapia obligatoria y distancia de las influencias que alimentaron esto. Julia interrumpió bruscamente, su voz afilada por la negación. Esto es absurdo. Actué por la estabilidad familiar. No hay culpa aquí. Se dio la vuelta bruscamente, sus tacones resonando mientras salía sola, la puerta cerrándose de golpe detrás de ella como un lazo cortado. Sebastián asintió entre lágrimas, el colapso grabando líneas en su rostro mientras susurraba acuerdos, el pasillo vaciándose a nuestro alrededor. Emilia me apartó para una rápida reunión, su orgullo evidente, pero la tensión latía. Una aceptación tentativa colgando frágil, los cambios futuros susurrando en el horizonte. Medio año pasó. La casa viva de nuevo con pasos familiares mientras abría la puerta principal cada mañana, la luz del sol filtrándose por las cortinas que había abierto para dar la bienvenida al día. Esos meses trajeron un cambio constante.
sesiones de terapia marcando el progreso de Sebastián a través de revisiones mensuales, su proyecto sin fines de lucro ayudando a familias endeudadas, una expiación silenciosa que reconstruyó puentes frágiles. Emilia gestionaba el fideicomiso sin problemas. Sus visitas frecuentes, la risa de los nietos resonando en el patio donde los juguetes ahora se esparcían libremente. Una tarde, revisé documentos de caridad en la mesa de la cocina, asignando ahorros a un fondo de defensa de personas mayores, ayuda legal para aquellos que enfrentan explotaciones similares, un legado nacido de la terrible experiencia. El teléfono vibró con una actualización de Sebastián, la voz vacilante pero seria. La terapia está ayudando, papá. Empecé a hacer más voluntariado, se siente bien. Emilia llegó más tarde con los niños, bolsas de la compra para la cena, sus bromas afectuosas y ligeras. La casa se ve bien. El fideicomiso se mantiene fuerte. Orgullosa de que te mantuvieras firme. Preparamos juntos, cortando verduras entre historias compartidas, la mesa invitando con platos humeantes y pan fresco. Mientras la luz del atardecer calentaba la habitación, nos reunimos alrededor de la mesa. Sebastián se unió con cautela, su reforma evidente en un comportamiento sosegado. Los nietos parloteaban, aliviando el ambiente hasta que levanté mi copa, las palabras medidas pero cálidas. Por los nuevos caminos, las lecciones aprendidas, los lazos remendados. La respuesta de Sebastián llegó suave, agradecida. Gracias por la oportunidad. Estoy cambiando a diario. Emilia intervino cálidamente. La familia es más fuerte ahora. El brindis resonó. Los tintineos mezclándose con la risa. La sombra de la traición desvaneciéndose en un catalizador para la renovación. La fuerza personal profundizada. Las relaciones reevaluadas en el brillo tranquilo de una ventana abierta que dejaba entrar la brisa. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.